Mi nombre es Martín. Desde principios del 2023 empecé un viaje, una aventura. Me propuse recorrer los ramales ferroviarios de pasajeros de todo el país. Los ramales activos y los abandonados. Un relevamiento independiente con el fin de registrarlo en un documental. Y este es el diario de viaje. Acompáñame en este canal. Sobre rieles argentinos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, ahora en un ratito vamos a estar haciendo un vivo, pero bueno, lo que quería mostrarles es la estación del lago Pecuén. Esta estación es muy importante porque, bueno, está cerca de la estación, cerca del lago Pecuén, pero como muchos conocen, hubo una gran inundación que provocó la evacuación del pueblo. Y el ferrocarril, digamos, fue una herramienta muy importante porque mucha gente que no tenía medios propios para poder irse, se tuvieron que ir con el ferrocarril. Y lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, es que está toda cercada. Seguramente alguien se apropió del terreno. Ahora vamos a ver cómo podemos entrar, pero obviamente que toda estación es pública. Así que, y por otro lado, una cosa interesante es que los ingleses, al momento de construir la estación, en su momento, ellos recomendaron siempre recomendaban construir el pueblo alrededor de la estación. En este caso los nativos no hicieron caso y construyeron cerca del lago, y bueno, y tuvieron ese problema de que se inundó todo. Pero si hubieran construido de este lado, hoy esto sería un pueblo, una ciudad, básicamente. Ferrocarril Oeste, mira. Qué lindo. Me parece que no encontró la entrada todavía. Me parece. Acá tenemos los cambios de vías.
¿Encontraste la entrada? Sí, había ahí una entrada de persona normal. Las vías están debajo, están enterradas por lo que vemos. Acá vemos un fuego. Y el otro lado también. A partir de este alambrado para allá está todo usurpado. De aquel lado está Carué y para allá sigue otra estación. Nosotros sugerimos lo siguiente, que quien venga a Pecuén primero pase por este centro de interpretación, por este museo, y después vaya por la villa turística. Particularmente porque ustedes acá se van a encontrar con mucha infografía del antes y del después. De alguna manera, más esta explicación, cuando ustedes visiten el Pecuén, van a poder interpretar el lugar, van a poder entender qué fue lo que pasó, el porqué, la inundación y demás. A través de este gráfico, lo que hacemos nosotros es explicar qué fue lo que pasó. Esto es así. El Pecuén forma parte de esto. Sistema hídrico, las encadenadas del sudoeste bonaerense. ¿Qué son las encadenadas? Un conjunto de lagunas que están interconectadas y que tienen una conexión entre sí. El Pecuén es esta, es la última del sistema, es la única de origen salado, el resto es agua dulce y es una olla de origen endorreico, o sea, no tiene salida al mar ni a ningún otro lado. La única forma que tiene Pecuén de nivelar su caudal es a través de un ciclo natural. ¿Cómo es esto? A medida que llueve aumenta su caudal, a medida que se evapora se contrae. Particularmente acá la actividad en el Pecuén inicia en 1930, en el momento que se instala la Villa Este, el primer espigón de madera. Para ese entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Pecuén estaba atravesando un periodo de sequía, es decir, no tenía mucha agua. Lo que hacen en ese momento es esto, idear el canal de Ameguino con la funcionalidad de que ingrese agua a la cuenca y que esa agua venga destinada a Pecuén, porque ya para ese entonces se le está explotando turísticamente. Sí. Pero para el 85, unos años antes, lo que hacen es esto. Devuelven a conectar otro canal, que es este que tenemos acá en rojo, el canal de Sauce Corto, o sea que Pecuén tenía dos canales en vez de uno. ¿Qué hacían estos canales? Drenar y drenar agua constantemente a esta cuenca. ¿Qué fue lo que pasó acá? Particularmente para 1985 se produce un periodo intenso de lluvias. ¿Qué hacen estas lluvias? Inundar gran parte de la provincia de Buenos Aires. No solamente se inunda el Pecuén, sino que muchos otros pueblos quedan anegados y de alguna manera quedan inundados por estas lluvias. A esta cuenca ingresa mucha agua, mucho más de la que ya tenía la cuenca por los dos canales más la lluvia, y para ese entonces empieza a inundarse Guaminí. Guaminí es un pueblo vecino, no pertenece al mismo partido ni al mismo distrito, solamente somos vecinos. Para 1985, acá en Guaminí, había mucha gente de la aristocracia, con mucho poder político, económico, mucha cría de cabezas de ganado vacuno, o sea, es una zona súper productiva. Se le empieza a inundar el pueblo a Guaminí, se le empiezan a inundar los campos a Guaminí, ¿qué es lo que termina, de alguna manera, realizando la gente de Guaminí? O termina tomando la decisión arbitraria de abrir esto, el sistema de compuertas. De alguna manera eso, junto con la lluvia, hizo que el Pecuén quedara totalmente inundado. Porque acá el agua empezó a venir de una forma muy repentina, muy de golpe, y básicamente no tenía por dónde salir. Lo que observamos acá en negro es el Pecuén, y esto que está sombreado es todo lo que aumentó en el momento de esa inundación. O sea que fue muchísima agua la que entró a este lugar, por lo que se ve ahí. Vamos por acá. En los inicios, cuando se construye, el Pecuén se construye este espigón con la única funcionalidad que era la de tener dos piletones con agua del lago.
nada más. Ahí ustedes lo pueden observar de una forma más amplia. Ese espigón, vamos a decir lo siguiente, era como el toque de distinción de la Villa Lago Pecuén. Esto, para el 10 de noviembre del 85, todo esto, todo ese contorno, estaba convertido en un muro de contención. A medida que iba tratando de ingresar el agua, ¿qué hacían acá? Tierra. Y van como levantando un poco más, de alguna manera, para que el agua no ingrese. Este muro de contención es lo que se termina fraccionando, lo que se termina rompiendo, y es cuando inicia esta inundación. Esto fue el 10 de noviembre del 85. Particularmente en una semana la gente de Pecuén ya tenía 7 metros de agua. O sea que lo único que pudo hacer en ese momento fue autoevacuarse, salir con ayuda de los bomberos, de los vecinos y demás. Estos 7 metros se mantienen por una semana, pero después de esta semana sigue ingresando más agua. ¿Dónde lo van a ver eso ustedes? En esta cisterna sobre la avenida principal, la avenida de Mayo, cuando ingresen a Pecuén, al final se van a encontrar con esa cisterna. Particularmente esto acá, lo que tiene es una marca. Sí, ¿Qué se indica? ve que llega hasta por acá casi. Claro. ¿Qué indica esa marca? Bueno, hasta ahí llegó el nivel máximo de agua que recibió Pecuén en aquel momento. Ahí dice, en esa marca, 10 sobre 46 metros sobre el nivel del mar. Esto si lo pasamos a metros, son 10 metros. Por más de 25 años, el Pecuén estuvo inundado en estos 10 metros. 25 años. Sí. Cuando el agua llega a este nivel, se inunda el Cristo, el cementerio, el matadero, la villa, todo. También lo que hay que decir acá es lo siguiente: las compuertas estuvieron abiertas desde el 85 hasta el 94, o sea, 9 años el Pecuén siguió recibiendo agua. Básicamente el agua no tenía por dónde salir. Claro. Eso hizo que quedara totalmente inundado. Si me siguen por acá, vamos a ver cómo inicia esa inundación. Acá lo que tenemos son imágenes de aquel 10 de noviembre de 1985. De alguna manera acá lo que podemos observar es cómo inicia esa inundación. Particularmente tenemos una imagen, esta imagen está en este camino de acá. A esta arboleda llegó un cuarto nada más el agua, lo que hizo fue tapar el asfalto. Particularmente esta estación de tren no llegó el agua porque nosotros acá estamos en la parte más alta y el Pecuén está muy retirado. Pero sí llegó el agua a la estación de tren de Arturo Battioli. Esta estación está del otro lado de Pecuén, enfrente. De hecho, la destruyó totalmente esta inundación, no quedó nada. ¿Esa estación estaba del otro lado del lago? Del otro lado del lago. Particularmente, bueno, ¿Pero tenía una conexión con esta estación? En realidad, no. ¿O conectaba directamente con Con Carué? Carué solamente, porque Está bien. estaba emplazada sobre la fortuna, la estancia de Arturo Battioli, quien fue el fundador de la Villa de Pecuén. ¿Qué hizo Arturo Battioli? Conectó Carué y Rivera a través de esa estación. Sí. De alguna manera, bueno, acá vemos cómo inicia esa inundación y por acá ya vamos a ver el momento en que queda todo totalmente inundado. Estas ya son imágenes de cómo termina Pecuén totalmente inundado. El Pecuén era una villa netamente turística. La gente, ¿por qué venía al Pecuén? Empezó a venir en 1920 por las propiedades medicinales del lago Pecuén. Esta alta concentración de sulfato que tiene hace que tanto el agua como el fango tengan acción de tipo terapéutico. El agua es muy buena para lo que es huesos y articulaciones y afecciones como el reuma, la artrosis, la artritis. El fango es bueno para lo dermatológico, cuestiones de la piel, psoriasis, acné, te exfolia, te limpia la piel. Particularmente por eso empezó a venir la gente, por esas propiedades medicinales, y sigue viniendo aún hoy en la actualidad. Al ser una villa netamente turística, vamos a decir lo siguiente: el Pecuén llegó a competir en su momento de auge, que fue del 50 al 85 con Mar del Plata. En una temporada alta pasaron más de 25.000 personas por este lugar. Directamente desde Mar del Plata venían en tren hasta acá. No, en realidad el Pecuén compite con Mar del Plata. Le En el quitaba momento ritmo. de mayor auge, porque bueno, recibieron una temporada alta 25.000 personas. Cuando ustedes recorran la villa se van a dar cuenta la infraestructura, la innovadora que era, el tipo de servicio y el tipo de infraestructura que tenía llamaba mucho la atención. Por ejemplo, tenían esta construcción que nosotros lo denominamos los paraguas. ¿Qué finalidad tenía esto? Bueno, esto es una especie de sombrillo de hormigón armado y acá funcionaban lockers. La gente venía, guardaba sus pertenencias acá y se distribuían los diferentes piletones. Había piletones de agua dulce y de agua salada. Detrás de esta cisterna ustedes se van a encontrar una única pileta de agua dulce que tenía Pecuén. Particularmente esa pileta estaba destinada a los más pequeños. Ahora cuando ustedes recorran el Pecuén la van a poder encontrar.
Para 1960 esa pileta era la única de la región que contaba con iluminación subacuática, o sea, súper innovadora. Esto es lo que quedó de la capilla Santa Teresita, en realidad esto ya no está, la cruz está en la otra sala. Acá tenemos avenida principal, avenida de Mayo, esta es la cisterna, el castillo, este castillo queda totalmente tapado por el agua, la escuela, este es el momento ya en que queda todo totalmente inundado. Por acá vamos a ver finalmente cómo queda el cementerio. Acá hay imágenes de cómo queda este cementerio. Particularmente vamos a decir lo siguiente, esto fue un capítulo aparte de Pecuén. En el momento en que empieza a inundarse este lugar, la gente desesperada trata de sacar a sus familiares, los deriva a los cementerios de la zona, colapsan los cementerios de la zona y sigue ingresando más agua. ¿Qué hacen en el momento en que sigue ingresando más agua? Contratar buzos tácticos. ¿Qué hacen estos buzos? Retirar la mayor cantidad de cuerpos, pero básicamente hubo un momento en que no pudieron hacer más nada porque esto termina así, tapado por agua. ¿Qué empezó a pasar acá? Lo que empezó a pasar es lo siguiente, empezaron a flotar los cadáveres en los cajones sobre Pecuén, básicamente por toda esta entrada de agua dulce de forma tan repentina y tan de golpe. Como ustedes pueden observar, esto no fue una simple inundación, ¿no? Particularmente hubo consecuencias muy importantes. Sí. Toma decisiones, un montón de cosas. Particularmente la primera de ellas es que desapareció este atractivo muy imponente, desapareció Pecuén, esta villa turística muy importante del sudeste bonaerense. Este era un polo productivo y económico muy importante de la región. Acá venía mucha gente a trabajar en los hoteles. La segunda consecuencia es que Caroe estuvo al borde de la inundación por esta inundación. Donde ustedes inician este recorrido, bueno, eso es un terraplén. En 2008 el agua estaba al borde de ese terraplén. ¿Qué es lo que hace la gente de Caroe en ese momento? Lo que hace es lo siguiente, tuvo que de alguna manera plantarse, salir a cortar las rutas por 3 días, empezar a pedir que se hagan las obras, las canalizaciones, todo lo que se tendría que haber hecho antes. En ese momento terminan haciendo por Caroe todo lo que no pudieron hacer por Pecuén, obras, canalizaciones y demás. La tercera consecuencia y la más importante para mí es esto que ustedes pueden autopercibir desde que inician el recorrido hasta que llegan a este lugar, cómo están los ecosistemas. Sí. Particularmente acá se produjo un desequilibrio ecológico muy importante en todo el entorno del lago Pecuén. Los ecosistemas quedaron súper devastados, muertos, salinizados. Acá se mezcló mucho el agua dulce con el agua salada, pero vamos a decir lo siguiente. Lo peor que le pasó a Pecuén con esta inundación es que había perdido gran parte de sus propiedades medicinales. El sulfato se había diluido mucho con esta entrada de agua dulce. Por lo que si ustedes venían en el momento de esta inundación y no iban a flotar de la manera que lo hacen hoy. Particularmente eso fue lo peor que le pasó a Pecuén con esta inundación. ¿Cómo se recupera Pecuén? Por esto que ustedes, no sé si pudieron observar sobre la orilla del lago, este manto blanco. Sí. Esta nieve salinizada, como la denominamos nosotros. Este es un fenómeno natural que Pecuén recién empezó de alguna manera, como que lo empezamos nosotros a ver, siempre, en realidad siempre hizo ese ciclo. En el 2012, del 85 al 2012, Pecuén jamás no repitió ese ciclo. Lo que hace es lo siguiente, a medida que empiezan a bajar las temperaturas, es largar la concentración de sulfato a la orilla, las bajas temperaturas, el frío y las heladas cristalizan ese sulfato. Por eso es que si ustedes se acercan a eso, van a ver que parece que fuera nieve, Sí. pero el sulfato cristalizado. Ese fenómeno nosotros lo empezamos a ver recién en el 2012. Del 85 al 2012 jamás lo repitió, del 2012 en adelante lo repite año tras año, invierno tras invierno. ¿Qué nos dice eso? La pauta de qué nos da que Pecuén está recuperándose y está volviendo a la normalidad básicamente después de todo lo que pasó, de toda esta tragedia. Porque fue más que una tragedia, una situación. Vamos para acá. Vamos por acá. 2008 es donde el agua empieza a bajar paulatinamente. ¿Por qué empieza a bajar el agua acá? Bueno, porque se empiezan a hacer todo lo que, las obras, todas las canalizaciones, todo lo que se tendría que haber hecho antes. Y es ahí donde Pecuén empieza a bajar paulatinamente y de a poco. También es ahí donde empiezan a verse gran parte de las ruinas de la Villa Lago Pecuén. En este momento nosotros empezamos a recibir todo este flujo de visitantes y de turismo que empezó a venir a este lugar a ver lo que había quedado de Pecuén, las ruinas. En cuanto a esto, vamos a decir lo siguiente. Tanto los residentes de Caroe como de Pecuén tenemos como un punto de inflexión en cuanto a esto. El porqué, básicamente, lo que nosotros notamos es lo siguiente. La gente a nosotros nos visita mucho por lo atractivo del lugar, por lo turístico, porque acá estuvo la banda del Indio, porque estuvo la banda Abel Pintos, porque se filman películas de terror con escenarios de fondo, con el matadero y demás.
la gente muy poco viene por la historia del lugar o conoce muy poco la historia del lugar. De alguna manera la función que cumple este centro de interpretación es esta, contarles esta historia y que esto de alguna manera se replique. Porque yo les voy a pedir que si vuelven a venir a este lugar o viene algún familiar, alguna llegada, ustedes le digan lo siguiente: lo primero que tienen que hacer es pasar por este centro de interpretación y después por la Villa del Agua Pecuén. Básicamente el porqué, bueno, esta es la única forma que tenemos nosotros de reivindicar a toda la gente de Pecuén. Lamentablemente acá, vamos a decir lo siguiente: la gente de Pecuén perdió todo, nadie se hizo cargo de esto. De alguna manera en el momento de la autoevacuación no murió nadie, pero después sí, con los años la gente se empezó a morir de tristeza, de depresión, de angustia, de dolor, porque perdieron todo. También hay que decir que, bueno, no recibieron ningún tipo de ayuda, ni en el momento de la inundación, ni hoy en la actualidad, eso también hay que decirlo. Finalmente este sitio se termina declarando como un sitio de patrimonio histórico y cultural en el 2015, y es ahí donde empezamos a trabajar con esto, preservación y conservación del lugar. ¿Por qué? Antes la gente nos visitaba, se metía en Pecuén con los autos, se subía a los edificios en peligro de derrumbe, se robaban las cosas. Aún hoy ese problema nos sigue de alguna manera sucediendo, sobre todo los fines de semana largos y sobre todo cuando hay mucha concurrencia en este lugar. Y también con los más jóvenes, hay que decirlo. Sí. Por ahí lo que nos pasa es que cuando visitan Epecuén se suben al matadero, se suben a las ruinas de la Villa del Agua Pecuén, a pesar de toda la cartelería que hay en el lugar y a pesar de que está todo en peligro de derrumbe, también hay que decirlo. Lo que hacemos acá es reflexionar sobre lo siguiente, particularmente para la mayoría de la gente que nos visita esto representa como un atractivo turístico más, pero para la gente de Pecuén no lo es. Es parte de su historia, es parte de su desarrollo, es parte de todo lo que esta gente tuvo que transitar, la gente de Pecuén. Así que también por eso es que nosotros pedimos solidaridad y respeto más que nada. Básicamente lo único que podemos hacer hoy por este lugar, por el Pecuén, es preservarlo y conservarlo, nada más. La villa ya no se va a volver a refundar, no vamos a volver a tener otra Villa del Agua Pecuén, eso no hay chance, ni posibilidades que se pueda hacer. Lo único que podemos hacer hoy por este lugar es esto, preservarlo y conservarlo, nada más. A pesar de todo, vamos a decir de toda esta historia que yo les acabo de comentar, de tristeza, de dolor, de desarraigo para la gente de Pecuén, vamos a decir que gran parte de la gente que transitamos diariamente este lugar, lo que observamos es que la naturaleza sigue transformándose o sigue resurgiendo a pesar de todo. ¿A través de qué vemos ese resurgir? ¿O a través de qué vemos esa transformación? Por ejemplo, a través de esto. ¿Qué son esos? Como verán, son los distintos tipos de atardeceres que ustedes van a poder observar en Epecuén. Como verán, son postales únicas, mágicas, los colores no se repiten. Particularmente mucha gente que visita Epecuén se dedica a la fotografía, al astroturismo y a las distintas actividades relacionadas a la naturaleza. ¿Por qué eligen este destino? Básicamente esa respuesta está en estas postales únicas, mágicas e irrepetibles. Y para que se lleven algo más de color, aparte de todo esto que yo les acabo de comentar, les voy a hacer mención de esto, ya con esto vamos a ir cerrando nuestro recorrido. Les voy a comentar que nosotros formamos parte de un récord Guinness mundial. Yo le contaba a él y no me creía. ¿Cómo gente flotando? Es verdad. ¿Por qué? Básicamente acá lo que concretamos en el 2017 fue una hazaña. ¿En qué consistió esa hazaña? En que 1941 personas flotaran en Epecuén de manera natural, sin ningún tipo de ayuda ni mecanismo. ¿Y esto cuándo fue? 2017, 29 de enero del 2017. Básicamente este récord lo tenía China. China lo hace en un lago más pequeño, con menos cantidad de gente, con flota, salvavidas y demás. Nosotros acá lo pudimos concretar de forma natural. ¿Cómo fue esto? Y básicamente uno agarrado de la mano del otro. De esta forma nosotros ingresamos a este récord Guinness mundial. Básicamente, ¿por qué se pudo concretar esto y por qué lo pudimos realizar? Por la simple razón que hoy las propiedades del Agua Pecuén se mantienen más activas y más vigentes que nunca, a pesar de todo lo que pasó en este lugar. De alguna manera, acá termina mi recorrido. Muchas gracias por su atención y básicamente repliquen mi mensaje. Gracias. Muchas gracias. Les comento, nosotros estamos visitando las estaciones de los ramales abandonados. Sí. Yo estoy haciendo un documental que se llama Sobre Rieles Argentinos. Por esa razón vinimos a Carué y al lago de Pecuén. Obviamente que el ferrocarril tuvo un rol muy importante a la hora de evacuar el pueblo también, sí, ¿no? No solamente a la hora de evacuar, sino que fue lo que le dio vida a Pecuén. Porque acá la primera actividad que inicia, antes que esto fuera una villa turística bañera para la salud, era la extracción de sulfato. Y ahí lo que hacían era
traer los vagones de carga hasta acá, cargaban ese sulfato y los trasladaban a Buenos Aires. Esto no funcionaba como transporte de pasajeros. Hasta en los inicios de 1920 Sí. a 1950 más o menos. Después sí. Después sí, en el 72 se inaugura esta estación así como la vemos hoy, que es súper moderna, Sí. y empieza a venir la gente, vamos a decir, se empieza a traer el tren de pasajeros. A este Turístico. lugar, turístico. Pero acá el tren inició en Epecuén por la primera actividad que se realizó en este lugar, que era la extracción de ese sulfato. Lo que hacían era extraer el sulfato de Epecuén y lo industrializaban. Lo utilizaban para la elaboración de vidrio, jabones, botellas y demás. Particularmente esa actividad se deja hacer por muchos factores. El primer factor, lo económico, y lo segundo, que era muy degradante para el medio ambiente. O sea, tenían que romper mucho el borde para extraer ese sulfato. O sea, por esas cuestiones se deja de hacer. Lo que se hace después es hacer un análisis científico donde se determina que tanto el agua como el fango del lago Epecuén contienen propiedades medicinales, y es ahí donde se vuelca más Epecuén en lo turístico. Es ahí donde empieza a funcionar como una villa turística balneario para la salud. En realidad la gente siempre venía, en 1920 ya venía la gente de Epecuén, pero bueno, no había ningún tipo de servicios. No estaba la villa todavía emplazada, sino que hasta que llega Arturo Batián. ¿Y el último tren que transitó hasta acá cuándo fue más o menos? Y en el momento de la inundación ya no vino más. Después del 10 de noviembre, en que como 2 semanas estuvieron autoevacuando Epecuén, y es ahí cuando ya no vino más. Perfecto. O sea, ayudó, como vos decís, a trasladar a la gente hasta Carrey. Hasta Carrey. De alguna manera el tren le dio vida a Epecuén y también ahí quedó todo, digamos, porque bueno, acá solamente la funcionalidad que tenía el tren es lo turístico. La gente se cortaba boleto en Buenos Aires por lo turístico de la villa. Generalmente se construyen siempre las casas o el pueblo alrededor del ferrocarril, sí. Pero acá lo hicieron de otra forma. Sí, acá particularmente pasó, de alguna manera, sí, pasó lo contrario, digamos. Epecuén está como construido sobre el lecho derecho del lago Epecuén. Sí. Ahí se empezaron por los primeros loteos, se empezó como a fundar el pueblo en 1921. En realidad en 1914 llega Arturo Batián a este lugar y en 1921 se funda. Todos querían estar más cerca del lago que... Y en realidad la idea era tener todos los servicios a mano, sí. Porque la gente que venía en 1920, cuando no había ningún tipo de servicio, venía y tomaba baños, hacía esto de fangoterapia, se embetunaba con el fango, sí. Y volvía a Caroe, porque particularmente no había ningún tipo de servicio. Donde empieza la actividad termal es en Caroe también, eso también hay que decirlo. Sí. Ahí empiezan los primeros hoteles y los primeros servicios, vamos a decir, en cuanto a lo termal. Después llega este visionario Arturo Batián en 1914 a este lugar, y es quien empieza a pensar en toda esta idea y quien funda la Villa Lago Epecuén. Hace los primeros loteos sobre el margen derecho y ahí empieza todo la vida de la Villa Lago Epecuén. Si se hubieran hecho las casas alrededor o el pueblo construido alrededor de la estación, hubiera sido distinto el tema de la inundación, ¿no? Y la verdad porque el agua no llegó hasta acá. Sí, particularmente porque, bueno, los ingleses lo que hacían en ese momento es hacer las vías férreas sobre la parte más alta del lugar. Sí. Particularmente nosotros hoy acá estamos en lo más alto de Epecuén. Sí. Realmente hubiera sido una, sí, como vos decís, eso hubiera sido la diferencia. Si se hubiera construido acá, quizás esto no hubiera pasado, o quizás sí, eso no lo sabemos. No. Porque bueno, acá la naturaleza tuvo mucho que ver también. O sea. Y otra cosa que te quería preguntar es los rieles. ¿La mayoría de los rieles se los llevaron? Sí, están vandalizados. Ah, vandalizados. Y sí, porque esto en el momento que deja de funcionar, que la mayoría de los ferrocarriles se han vandalizado, ha pasado el tiempo, se han ido rompiendo, se han llevado los durmientes, hay tramos en que sí está bien, hay tramos en que no, o sea, sí. Y si yo te hago una pregunta, si hoy Trenes Argentinos se le ocurriera rehabilitar este ramal, ¿ayudarían algo o no? En realidad sí, obvio, ayudaría a la conectividad del lugar, a que muchas más personas nos conozcan también. Hay que decir, el tren, la finalidad es esa, la finalidad óptima en cuanto a servicios, en cuanto a distancias, en lo más económico, sí, obviamente. Sería como un boom, sería mucha ayuda. Quizás hasta hoy esto funcionara, o sea, de alguna manera sigue funcionando hoy desde otra perspectiva, porque claro, sí. igual acá... Debería tener quizás la función original que era... Claro, sí, la de que la gente empiece a venir a Epecuén, a esta villa turística, sí, quizás sí. Pero bueno, es como todo, lleva su tiempo, su trabajo, o sea, acá falta mucha política en cuanto, mucha inversión también, o sea,
quizás también hay falta como una determinación en cuanto a nivel nacional, digo, porque todos los ferrocarriles están así, como la mayoría de las estaciones, hay pueblos que las mantienen y hay pueblos que no, o sea, eso también. Y la otra estación que me decías que está bajo el agua. No, en realidad hoy ya no, es la de Arturo Bationes, del otro lado. Ah, está bien. En el momento de la inundación sí, eso fue de alguna manera lo primero que se inundó. Y estas dos estaciones conectaban directamente con Carhuaz. Sí. Ah, sí, perfecto. sí. Porque como te comenté acá, lo primero que se hizo es trazar esta conectividad en cuanto a esto, que se hacía la primera actividad. Entonces el Pecuén estaba conectado, tanto de aquel margen como de este margen. ¿Y en qué estado está aquella estación? Y aquella, yo te digo sinceramente, Sí. no he ido a recorrer, pero Sí. también sé que está muy venida abajo, o sea, esta está Sí. de alguna manera súper mantenida, Sí. pero aquella está muy venida abajo. Pero sé que por ahí los rieles están un poco más, han sostenido con el tiempo. Ah, Sí, pero bueno, no tengo idea de todo el trazado cómo está, porque la verdad que no, ahí ya no tengo como para decirte, sinceramente, Sí. porque no he ido para aquel lado. Pero bueno, quizás esté igual que esta. así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes por visitarme. Te invito a colaborar con el proyecto de la siguiente manera. Punto 1. A través de este link que te dejo acá, el alias, puedes transferir lo que quieras, todo suma. Segundo, en Instagram tenés un botón nuevo en los Reels donde podés enviar donaciones. Y punto 3, a través de la aplicación de Cafecito, que te dejo también el link acá, pero también lo puedes encontrar en la descripción de los videos de YouTube. Y además de eso, hay un botón de gracias que también podés donar debajo del título de los videos de YouTube. Todo suma. Muchas gracias.